Grande y poderoso es nuestro Dios todopoderoso y eterno. Le bendecimos en esta hora y le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Qué bueno que podemos considerar hoy, en este nuevo día, la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Ese Dios fiel que no retarda su promesa, ese Dios fiel que nos acompaña día tras día en cada instante de nuestras vidas. Porque Él es bueno y para siempre es la misericordia de Dios. Y hoy podemos disfrutar de esa promesa de parte de Él, que es su fidelidad. Consideremos eso en este día, la fidelidad de nuestro Dios en nuestras vidas, la fidelidad de nuestro Dios a cada instante, en cada momento de lo que atravesamos como sus hijos, como iglesia, en nuestra vida familiar o en nuestra vida en todo momento. La verdad es que el Señor Jesucristo ha demostrado en su ministerio terrenal toda esa fidelidad y todo en cuanto a su ministerio, en cuanto a lo que vino a realizar aquí en la tierra, en ese propósito de vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo lo enseñó a sus discípulos, asimismo lo enseñó a todas las personas a las cuales impartía sus conocimientos, sus enseñanzas, con sus actitudes, con todas sus virtudes y sus cualidades. Hoy queremos y quiero que meditemos en la importancia de la fidelidad, de lo fiel que es nuestro Dios. Y encuentro en la palabra del Señor y más en los evangelios acerca de estas mujeres que estuvieron todo el tiempo cerca de nuestro Señor Jesucristo, que lo acompañaron en su ministerio, que estuvieron todo el tiempo con Él, aún en la víspera de su muerte e incluso en su resurrección y mucho más allá. Esas mujeres que estuvieron fieles al servicio de su Salvador y que tenían pleno conocimiento del Señor y de todas maneras estuvieron allí todo el tiempo. Podemos imaginar cómo fue ese último día de nuestro Señor Jesucristo, que ese día fue el más horrible que haya existido para Él sobre la tierra. Con todo esto, esas mujeres de las cuales les estoy hablando, esas mujeres fueron vistas a los pies de la cruz de nuestro Salvador y ellas experimentaron toda esa oscuridad que sobrevino sobre nuestro Salvador, sobre el Señor en esos momentos. Ellas fueron testigos de la agonía que pudo pasar, del sufrimiento que pudo experimentar el Señor Jesucristo, de toda la burla y de todo el escarnio de la multitud. Aún así estuvieron allí siempre con el Salvador, con el Señor, porque habían conocido su fidelidad y ahora ellas estaban también practicando esa fidelidad hacia el Señor, hacia el Salvador. Creo que con todo ese horror, con toda esa barbarie que pudieron y todo ese trato inhumano que tuvieron, que excedía humanamente lo soportable en el Señor Jesucristo, bueno, sabemos que los discípulos, que todos salieron huyendo, excepto Juan, pero estas mujeres no se fueron. Como les digo, estuvieron allí fieles al Señor. De hecho, después de la muerte de Jesús, fueron a su sepulcro para asegurarse de que el Señor tuviera un entierro digno, una sepultura digna. Pero no encontraron nada allí. Pero de todas maneras estuvieron siempre fieles allí para considerar su deber a ese fiel amigo, ese fiel Jesucristo en sus vidas. Al comenzar este nuevo estudio de la vida y del corazón de nuestro Señor, examinemos o meditemos en esa cualidad y en esa promesa de parte de nuestro Dios, que es su fidelidad, es esa virtud de la lealtad, de ser fiel y de ser digno de confianza de nuestro Dios. Y tenemos un poderoso ejemplo de esa fidelidad y es ese pequeño grupo de mujeres de las cuales les he estado hablando. Entonces, ¿dónde hallaron esas mujeres ese valor y esa fortaleza para estar siempre fieles, para estar siempre leales al Señor, para que estar aún en las circunstancias más difíciles, en los momentos más difíciles y más duros en la vida de nuestro Señor Jesús? Bueno, habían seguido a nuestro Dios, al Señor Jesucristo en su ministerio todos los días. Durante mucho tiempo lo habían seguido, habían observado su vida personalmente y muy de cerca, e incluso como demostró el Señor esta virtud de la fidelidad.
Entonces siguieron a nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que Él iba y siguieron también su ejemplo de fidelidad hasta tal punto que llegaron a ser fieles en su servicio y en su apoyo permanente e incondicional en el ministerio de nuestro Dios. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 8, el verso 3. En la última instancia, el Señor fue la fidelidad de ellas las que capacitó para acompañarlo hasta la cruz y hasta mucho más allá. Como recordamos estas mujeres, vemos también la fidelidad del Padre, la fidelidad de Dios a través, incluso desde el principio de la creación, vemos que el Señor o Dios fue fiel al proveer para Adán y Eva, después de su desobediencia, abrigo. También prometió el Salvador, o fue fiel al prometer a un Salvador. También fue fiel al extender su promesa inicial de enviar un Salvador. Él fue fiel al cumplir esta promesa cuando Jesús, que es Dios hecho hombre, el unigénito del Padre, nació como Salvador. Vemos la fidelidad de Dios también al proveer un modelo divino de su propia naturaleza a través de la vida, a través del ministerio. Vemos cómo Dios es fiel en toda la palabra, en todo lo que podemos encontrar a través de ella. Y es que Jesús nos muestra el camino, Jesús nos muestra cómo podemos ser fieles, cómo podemos caminar en fidelidad, en santidad delante de nuestro Dios. Y es que Jesús fue el fiel propósito de Dios. Vino a la tierra con un propósito específico, a lo cual Él decía en Juan capítulo 4, verso 34, dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta obra de nuestro Señor Jesús era vivir y morir, ¿sí? Era vivir y morir como ese sacrificio vivo, agradable, bien, por el pecado de los hombres, por el pecado de nosotros. Pero a medida que Jesús iba haciendo el bien, iba alimentando incluso a los 5,000, iba en su ministerio, nunca se desvió del propósito al cual había venido a esta tierra. A pesar de que pudiera haber muchos inconvenientes y a pesar de las distracciones y de los clamores de las personas, del pueblo, Jesús permaneció siempre fiel al plan de Dios, a lo que Él había venido a hacer aquí en la tierra, porque dice la palabra: porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, verso 38 al 39. Vemos que hasta el final, día tras día, Jesús se movió fielmente hacia el objetivo, hacia lo que Él había venido a hacer, hacia el propósito el cual había venido a cumplir. Fue fiel al propósito del Padre, al propósito de Dios, a lo que Él quería hacer, a lo que Él había venido a hacer, a su ministerio poderoso. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, verso 4: yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesucristo, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo pudo permanecer el Señor Jesucristo en su humanidad fiel a este propósito, a lo que Él había dicho que haría? Muchas veces nosotros nos encontramos teniendo ese llamado, el propósito por el cual hemos sido llamados delante de Dios, por el cual el Señor ha llamado nuestras vidas, y tendemos muchas veces a desviarnos, a hacer otras cosas, a hacer lo que Dios no nos ha mandado que hagamos. Nos desviamos de ese propósito, y esto debemos tenerlo muy claro, muy presente, ser fieles, tener en cuenta la fidelidad, la cualidad de nuestro Dios, esa virtud que se haga manifiesta en nuestras vidas, de ser fieles al llamado, al propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Estás siendo tú fiel a ese llamado de parte de Dios? ¿Estás siendo fiel a lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Estás siendo fiel a lo que dice su palabra? ¿A lo que el Señor te ha dicho que hará? ¿Has permanecido fiel? Dios quiere que tú y yo hagamos con nuestra vida lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido en su palabra.
Es posible que ya estés encaminado en el propósito de Dios, en el llamado de Dios. Sin embargo, a manera de reflexión quisiéramos de pronto que te preguntes, ¿estás sirviendo tú al Señor fielmente a aquellos que Dios te ha puesto en el camino y que son parte de ese propósito? Como por ejemplo tu familia, como por ejemplo tus hijos, ejemplo en la iglesia de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de fidelidad del Señor Jesucristo en hacer también, ser fiel y hacer los sacrificios que esto demanda en el momento, que esto requiere? Estas respuestas y acciones determinarán nuestro crecimiento para ser más como Cristo. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, así como lo hizo el Señor Jesucristo y lo manifestó a través de su palabra en los evangelios. Le pudo decir, yo he cumplido con la obra que tú me has encomendado. Podemos decir eso también en nuestras vidas, en oración. Puedes llegar delante de Dios y decirle, Señor, estoy encaminado en tu propósito, para lo cual tú me has llamado, estoy haciendo para lo que tú me has encomendado que yo hiciera en mi familia, en la iglesia, en mi ámbito laboral, con mis vecinos, con mis conocidos. Eso es algo que debemos hacer y que debemos permanecer y esforzarnos en tomar acciones porque esto determina nuestro crecimiento para ser más como nuestro Señor Jesucristo. Jesús también fue fiel al momento de orar, en la oración. Y esto es un ingrediente importante, es una cualidad importante. La fidelidad al momento de la oración es uno de los aspectos más asombrosos que podemos encontrar en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su venida como hombre. Es el hecho de que Él se sometió voluntariamente al control del Espíritu Santo en la oración. Fue el medio clave por el cual Él se comunicó con el Padre y pudo conocer y recibió dirección de parte de Dios. En oración, nosotros recibimos esa dirección de Dios para caminar fielmente en la voluntad de nuestro Padre eterno. Vemos que la oración era un hábito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba en cada situación, en cada emergencia, en cada oportunidad que podía tener para todo tipo de situaciones. Eso lo encontramos y lo vemos cuando Él oró en medio del ajetreo de una vida llena de ocupaciones. La mayoría de las personas se estresan bajo presión, la mayoría de nosotros de pronto nos estresamos y no encontramos el momento, no encontramos el tiempo, pero el Señor encontró el momento, aún en esos momentos donde estaba muy ocupado. Nuestro Señor Jesús oró antes y después de todos los sucesos importantes, particularmente cuando llegó el momento de su inminente muerte, en la cruz. También el Señor oró por otros, el Señor Jesucristo oró por otros, y este es el momento de la intercesión que pudo tener, y fue un aspecto preponderante de sus oraciones. Un ejemplo de la intercesión divina se encuentra en que sus oraciones en la oración sacerdotal, la encontramos en Juan capítulo 17. También oró por sus enemigos, y esto dice en Lucas capítulo 23, verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Bueno, basta con empezar y leer los evangelios para percibir la importancia de la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que era un hábito, que era lo más importante y que enseñó fielmente a los oyentes, a todas las personas que le seguían, sobre las necesidades de orar siempre y de no desmayar en el intento, de hacerlo fielmente, de caminar en ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de cultivar con diligencia y determinación el hábito de la oración. Jesús también fue fiel a sus discípulos. La lealtad es una cualidad muy escasa, tanto en los tiempos de Jesús como en esos tiempos, pero Él fue fiel, Él guardó, dice la palabra del Señor que Él guardó a sus discípulos. Él dice la palabra en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta promesa de guardarnos siempre sigue vigente para nuestras vidas, para la iglesia, para los hijos de Dios, sigue vigente para ti, sigue vigente para mí, para todos aquellos que ponen su fe, que ponen toda su confianza en el Señor Jesús. De nuevo, el Señor Jesucristo es ejemplo de fidelidad en reconocer que el Padre lo había puesto a cargo de esas personas, de los discípulos, como su administrador. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Qué hermosa palabra del Señor. Te puedes dar cuenta de que Dios también te ha puesto a cargo a ti de las vidas de tu familia, de la vida de tus hijos, y te ha puesto a cargo para que tú administres esos dones espirituales de parte de Dios que has recibido. Dios espera que tú seas fiel en cuanto a eso, en cuanto a las vidas, en cuanto a los dones preciosos que te ha regalado. Como dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Nos preguntamos hoy, o puedes preguntarte, ¿el Señor me halla fiel administrador de lo que me ha entregado? Estoy tomando el ejemplo de mi Señor Jesucristo al ser fiel en oración, a ser fiel en cuanto a sus dones, a ser fiel en cuanto al ejemplo, en cuanto a guardar a los que más me necesitan, a mis hijos, a mi familia. ¿Estamos siendo fieles en lo que el Señor nos ha dado a administrar? Es momento de que como hijos de Dios tomemos esa responsabilidad, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y pongamos por obra su palabra, siendo fieles, siendo perseverantes, honrando a nuestros padres también. Porque a propósito de la familia, a propósito de hablar de nuestros padres, el Señor Jesucristo también fue fiel para con ellos. Él empezó su ministerio a partir de los 30 años, conociendo que un niño que cumple la mayoría, los 12 años, un niño judío que cumple los 12 años ya es considerado como un hombre. Entonces, ¿qué hizo Jesús durante todos esos años de espera? Bueno, la Biblia no lo registra. Pero el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, pero era probable que estuviera fielmente, que cuidara fielmente de su madre y de su medio hermano y de sus hermanas, hasta que algunos de ellos fueron creciendo y podían hacer lo bastante mayores para poder hacerse cargo también de sostener a la familia. Incluso al final el Señor Jesucristo no abandonó a su madre, a María, sino que mirando desde la cruz hacia su madre y a Juan, el discípulo a quien él amaba, murmuró y le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, verso 26 al 27. Entonces Jesús nos manda, honra a tu padre y a tu madre. Y él fue un ejemplo concreto de todo esto. Queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, queremos ser fieles a eso que el Señor ha demandado y nos ha mandado que hagamos, a que honremos a nuestros padres. Aún en las últimas horas de su vida, el Señor Jesucristo siempre fue fiel en esos momentos hacia su madre, hacia su familia. Como hombres y mujeres de Dios, como iglesia de Dios, es preciso que esta virtud de la fidelidad se haga manifiesta o brille en nosotros, en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es que con esta cualidad Jesús es reflejado en nosotros y otros podrán ver el reflejo de Dios en tu vida, el reflejo de nuestro Señor. Cuando somos fieles, demostramos que somos nacidos de nuevo y que pertenecemos a nuestro Señor, que pertenecemos al Padre por medio de su Hijo. Jesús tuvo el corazón para que el Padre y para hacer la voluntad de Dios. El corazón también para cuidar a su familia y el cuidado de cada uno de ellos. Cuando andamos en la fidelidad de Dios,
somos la viva imagen del corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador fiel. Él ha prometido y Él hará. Nos hemos maravillado de esos múltiples ejemplos que encontramos en las Escrituras de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la buena noticia es que puedes cultivar y desarrollar esta misma cualidad excelentemente. Podemos hacerlo cada uno de nosotros. Podemos caminar fielmente en el Señor, podemos crecer en esa fidelidad de parte de Dios al hacer nuestras tareas, al entregar lo que se debe, a llegar puntualmente. Él cumple su palabra y sus compromisos y se consagra al cumplimiento de su deber en nosotros. Así que, ¿cuál es ese primer paso? Busquemos a Dios en oración, busquemos a nuestro Dios en oración y estemos dispuestos a que esta cualidad, a que esta virtud se haga manifiesta en nosotros. Busquemos en oración al Señor y seamos fieles para determinar nuestro crecimiento en el Señor. Nuestro Dios es grande y fiel, Él es poderoso, Él es maravilloso y ya ha dispuesto todo lo que nosotros necesitamos. Él ha dispuesto todo para que nosotros andemos y caminemos en la fidelidad de nuestro Dios y que andemos. Y Él nos ha dado el ayudador, que es el Espíritu Santo, y nos ha dado su palabra, sus promesas, la palabra, la Biblia, que nos sirve como guía cada día. Y podemos alabarle y glorificarle a Él por la fidelidad que se manifiesta en cada uno de nosotros. Empecemos con algo pequeño, empecemos con algo que podamos hacer y poco a poco vamos agrandándolo, vamos a ser fieles a nuestro Dios. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios, quiero darte gracias en este momento, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Que día tras día, Señor, podamos andar en tu espíritu para que nuestra vida sea un reflejo de tu fidelidad. Que mi amor y mi servicio sean a toda prueba, Señor. Que nosotros podamos presentarnos ante ti cuando terminen nuestros días sobre la tierra y escucharte decir: bien, buen siervo y fiel. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu soberanía, por tu fidelidad en nosotros. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. En Dios.